Contábamos a primera hora que la noticia internacional del día seguía estando enfocada en Irán, que los últimos reportes daban más de 2.500 muertos, una situación verdaderamente explosiva en lo que estaba pasando en aquel país. Y para hablar sobre por qué sucede lo que sucede y cómo se puede resolver, si es que hay alguna resolución pacífica en ciernes, estamos en comunicación con Kevin Ari Levin, sociólogo experto en Medio Oriente. Kevin, ¿cómo le va? Gustavo Gravia y el resto del equipo Los Aduanas de Radio con vos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal todos? Buen día. Buen día. Nosotros la verdad que no somos, ni siquiera estamos cerca de conocer la vida en Irán, así que quería que nos expliques un poco qué era lo que estaba pasando, por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo justo ahora y cómo podía resolverse y qué puede pasar a partir, además de las últimas manifestaciones de Trump. Dale, voy a intentar ser lo más claro posible, porque están pasando muchas cosas. A ver. En primer lugar, estamos en el día número 19 de una oleada de protestas que fue creciendo a lo largo de las últimas 2 semanas. Irán es un país enorme, ¿sí? Viven 90 millones de personas, y si bien hay un apagón mediático y hubo interrupciones importantes en el acceso de los iraníes, por ejemplo, a las redes sociales, se habla de manifestaciones, movilizaciones populares en todas las provincias de Irán, más de 30, que empezaron a escalar tanto en el tamaño como en la represión que encontraron de parte del régimen. La respuesta oficial fue que esto era una acción terrorista, que era movilizada desde el extranjero, por Estados Unidos, por Israel, por los enemigos habituales. Circulan informes, ya de alguna forma reconocidos por funcionarios iraníes, de por lo menos 2.000 muertos, la mayoría de los cuales son del lado de la oposición, de la gente que va a las calles, y esto surge de años de cada vez más tensiones. En primer lugar, la economía en Irán está hecha un desastre, la moneda se devaluó un 90% en los últimos 8 años, hubo también una escalada represiva en los últimos 7 meses. Llegamos a números de ejecuciones que no habíamos visto en las últimas 2 décadas dentro de Irán. Hay una represión particularmente... Perdóname que te haga un punto sí. ahí, Kevin. Cuando hablas números de ejecuciones que no habíamos visto, ¿de qué número estamos hablando? Cientos. Sí. Sobre todo aparecen en el lado de las minorías. No me acuerdo el número exacto, pero estamos hablando de más de 200 seguro desde junio del año pasado. Bien. Particularmente después de la guerra en Israel, que duró 12 días. Hay un encono en particular con las minorías culturales y religiosas. Irán no es un país homogéneo, ¿sí? Sobre todo en las zonas cercanas a las fronteras hay una presencia importante de kurdos, de árabes, de baluchis, que son minorías étnicas, culturales dentro de Irán. Y todo esto llevó, y por supuesto está la cuestión de las sanciones, que muchos plantean, es necesario tenerlos en cuenta para entender la realidad económica iraní. Irán tuvo distintas oleadas de protestas en los últimos años. La última grande fue en el 2022, que se llamaba Mujer, Libertad y Paz, si no me equivoco, algo así, pero nunca vimos algo en esta escala. Y en este sentido aparece un factor importante, que es el gobierno de Trump, que todo el mundo está mirando para qué lado va a apuntar. Trump, que también viene envalentonado de lo que pasó en Venezuela y la bastante escasa respuesta de la comunidad internacional, anunció que los iraníes tienen que seguir las calles, tomar las instituciones y que la ayuda está en el camino. Ahora, ¿qué significa que la ayuda está en el camino? Un periodista le preguntó a Trump, ¿qué significa? Y dijo, lo vamos a tener que pensar. Pero cada vez más hay suposición de que una intervención militar directa puede llegar a estar en camino. La pregunta es si esto va a tener el efecto deseado, porque en distintos momentos en el pasado, cuando algún país se metió, por ejemplo, cuando Irán tuvo enfrentamientos directamente de violencia con Israel a lo largo del último año, la opinión pública terminó de alguna forma consolidándose a favor del gobierno, como cierto efecto aglutinador. Así que estamos en un terreno muy poco transitado, con bastante expectativas, sobre todo de parte de la diáspora iraní, de que esto puede llevar a un cambio de régimen, una caída en el régimen. Ahora, Kevin,
para los que somos bastante ignorantes en la materia, ¿esto tiene su foco principal únicamente en la economía o como en lo que se dio en llamar en aquel momento la primavera árabe, que después terminó sofocada? Digamos, la economía fue un vehículo para la exigencia de libertades individuales a lo occidental que en algunos países árabes o de Asia uno no ve. No es solamente la economía fue un factor y algo importante es que la clase media alta del Gran Bazar, que es lo que se llama, que es un punto de apoyo tradicional del gobierno iraní, ya en este momento están diciendo que este sistema basado en buena medida también por prácticas corruptas, cercanía al régimen como una forma de avanzar, no les está funcionando y en ese sentido están perdiendo sectores. Pero además tiene que ver con una cuestión de la mujer, la cuestión de la coerción religiosa que implementó el gobierno iraní a lo largo de las últimas décadas. Eso todas las encuestas muestran que es cada vez más impopular entre los jóvenes en particular, que es un sector importante que está en las calles, es particularmente impopular porque lo que tenemos es una sociedad que fue cada vez más modernizándose y un régimen que de hecho se extremó en su conservadurismo religioso, y esto por supuesto afecta sobre todo a las mujeres, pero también a las minorías religiosas, que las hay en Irán, así que es de alguna forma una suma de descontentos y muchos también ven como una de las causas que Irán, que tiene una economía realmente muy complicada, viene también invirtiendo muchísimo dinero en conflictos extranjeros, enviando dinero a Hezbollah en el Líbano, apoyando lo que hasta hace poco era el régimen de Bashar al-Assad en Siria, y que ya no quieren más un Irán tan involucrado en la región, de alguna forma con pretensiones de líder regional. Uh-huh. Y Ahora a todo vos esto también hay decías, un sí. aparato militar muy grande, muy costoso. La Guardia Revolucionaria Islámica son 200.000 personas, es un número grande, hay que tener en cuenta que es un país de 90 millones de personas, pero también la fuerza, la milicia paramilitar, Basij, estamos hablando de unos 600.000 miembros. Vos decías en la anterior respuesta que en la anterior revuelta, cuando parecía que podía ocurrir algo o que las fuerzas extranjeras podían alentar algún tipo de respuesta de la población lo que hizo fue retirarse y hacer como una coraza en favor del gobierno contra el que protestaban. Por lo que yo te escucho, hablando de los jóvenes movilizándose, que no es solo la economía, más libertades, las minorías también rebelándose, ¿esa situación sí puede cambiar? Digo, ¿estamos en una situación diferente a lo de 2022 en cuanto a las exigencias de la población? ¿O vos decís, y me parece que las palabras de Trump van a hacer volver o a retrotraer la situación a lo que fue 2022? Yo creo que, en primer lugar, la situación cambió en el sentido de que ahora hay más descontento, más movilización y más represión. Los números de muertos, de los cuales no tenemos exactitud, porque también hay información muy parcial que llega, pero incluso los reconocidos por el propio gobierno son mucho más altos que cualquier cosa que vimos en el 2022 o antes. Además hay un contexto internacional que fue cambiando. Yo creo que es posible que veamos, sobre todo en los próximos días, en el mercado de apuestas de Polymarket está ganando la opción de que en algún momento de enero va a haber un ataque militar estadounidense en Irán. Wow. Y ahora, en las últimas horas, se informó de movimiento de aviones en la base militar más grande de Estados Unidos en la región, que es Al Udeid, que está en Qatar. Entonces, yo creo que podemos llegar a ver algún tipo de intervención limitada en Irán en los próximos días, pero que en buena medida también va a depender de lo que Estados Unidos consiga negociar con las dos grandes potencias que en los últimos años tomaron a Irán como un aliado estratégico por diferentes motivos, que son China y Rusia. Uh-huh. Irán provee una parte muy importante del petróleo en China. Para Rusia, Irán también es un activo estratégico dentro de su sistema de alianzas regionales. También un país que tiene una posición geográfica muy privilegiada. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo por estos días probablemente son rondas de negociaciones que apunten del lado de Estados Unidos a una salida negociada de esta situación que pueda de alguna forma evitar una escalada más grande, teniendo en cuenta que Irán, por cierto, está involucrado en varios conflictos regionales. Entonces, nadie quiere que esto salga demasiado de las fronteras, pero en este momento hay un riesgo que no vimos en los últimos años,
de intervención militar y, por cierto, no sabemos lo que va a hacer un régimen iraní posiblemente arrinconado. De hecho, en Israel se están preparando para un potencial ataque. Wow. Bien, Kevin, muchas gracias por ilustrarnos sobre lo que está ocurriendo y seguramente te tendremos que estar llamando en los próximos días porque la tensión y la situación da la sensación que va a ir en aumento. Te agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Con Vos. Gracias a ustedes, un abrazo.